Bueno, continuamos con la clase 14. Habíamos empezado en esa clase a ver triángulos, que lo vimos en el video anterior. En este video vamos a empezar a ver los criterios de congruencia de triángulos. En este video vamos a ver un par de criterios y en el próximo video vamos a cerrar con los criterios que nos faltan. Bueno, la clase había comenzado que estudiábamos triángulos. Bueno, habíamos repasado todas las definiciones básicas de triángulos y habíamos visto tres resultados principales en el video anterior, que básicamente son estos dos, que bueno, el primero dice que en un triángulo cada ángulo exterior es mayor que los ángulos interiores no adyacentes. En este dibujo es que el ángulo 1' es mayor que los ángulos 2 y 3, el ángulo 1' es mayor que el ángulo 2 y 3. Ese es el primero de los tres resultados que les digo. El segundo es que a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa, a mayor ángulo se opone mayor lado. En este dibujo es que el lado L1 es mayor que el lado L3 si y solo si el ángulo 1 es mayor que el ángulo 3. Bueno, y el último de los tres resultados que les mencionaba es la famosa desigualdad triangular. Bueno, estos tres fueron los resultados básicos de triángulos. Ahora vamos a empezar a ver los criterios de congruencia. Recordemos que decíamos que dos figuras, F1 y F2, son congruentes si existe una transformación rígida R que lleva una en otra. En términos de la hoja de calcar, F1 y F2 son congruentes si puedo calcar F1 y llevando la hoja de calcar con la F1 calcada, llevarla exactamente a superponerla con la figura F2. Bueno, nosotros nos interesa estudiar ahora congruencia de triángulos. Vamos a estar pensando siempre dos triángulos T y T'. Bueno, en el caso de que sean congruentes, como dice acá, hay una transformación rígida que te lleva todo el triángulo T al triángulo T'. Bueno, ahí le agregué T y T'. Entonces hay una transformación rígida global que te lleva todo el triángulo en todo el triángulo. Así que en particular termina llevándote el lado L1 a uno de sus tres lados, que es el que puse con L1', o sea, justamente nombré los lados de modo tal que el L1 va al L1', el L2 va al L2' y el L3 va al L3'. Y así que esa transformación rígida R que me lleva el triángulo T al T', provoca de que, bueno, L1 es congruente a L1', lo mismo con los 2 y lo mismo con los 3 y lo mismo con los tres ángulos, ¿no? El 1 te queda congruente al 1', el 2 te queda congruente al 2' y el 3 te queda congruente al 3'. O sea, y la correspondencia es, la congruencia es a objetos correspondientes. Por supuesto, ven que acá el 1 está siendo opuesto al lado L1, acá el 1' es el opuesto al lado L1'. Siempre voy a estar nombrando así los 1, 2 y 3 de ángulos y lados, uno opuestos del otro para mantener consistencia. ¿En qué consisten los criterios de congruencia de triángulos? Es un tema muy importante. Y es importante porque básicamente lo que va a decir es que si vos tenés dos triángulos, T y T', que tienen 3 de sus 6 ingredientes congruentes, respectivamente congruentes, yo voy a decir un poquito más sobre respectivamente, si tienen 3 de sus 6 ingredientes respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, va a haber un criterio que dice que si tenemos dos triángulos que tienen los tres lados congruentes, es decir, si vos tenés T y T', tal que el L1 es congruente al L1', el L2 es congruente al L2' y el L3 es congruente al L3', entonces los triángulos son congruentes. Quiero enfatizar la fortaleza del criterio, porque cuando vos decís que L1 es congruente a L1', eso quiere decir que hay una transformación rígida R que te lleva este lado en este lado, el L1 al L1'. Y luego digo que el L2 es congruente al L2', quiere decir que hay una transformación rígida que no necesariamente es la misma de recién. Capaz que la de recién se llamaba R1 y ahora tengo otra transformación rígida que se llama R2, que me lleva el L2 al L2'. Y cuando digo que el L3 es congruente al L3', capaz que hay una tercera transformación rígida que me está llevando el lado 3 en el lado 3'. El criterio justamente dice de que aparece una transformación
que lleva todo en todo, ¿no es cierto? Entonces, teniendo tres congruencias que en principio podrían provenir de tres movimientos diferentes, de la hoja de calcar o de tres transformaciones rígidas diferentes, el criterio lo que dice es que hay una transformación rígida o una manera de mover la hoja de calcar que te lleva todo en todo. Bueno, justamente, entonces los criterios van a decir que si θ y T' tienen tres de sus datos respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Acá están los 6 datos, les quiero mostrar un poquito cuáles son los candidatos a 3 datos respectivamente congruentes. Bueno, podría ser de que tengan los 3 lados congruentes, podrían ser de que haya 2 lados y un ángulo congruente, un lado y 2 ángulos o 3 ángulos. Bueno, esto como para arrancar, pero con un poco de cuidado. Acá aparece lo de respectivamente congruentes. Por ejemplo, fíjense estos 2 triángulos rectángulos que dibujé acá. Tienen 2 lados congruentes. El cateto rojo es congruente al cateto rojo aquí. Y el lado verde, que en este triángulo es hipotenusa, es congruente a este lado verde, que es cateto. Y ambos tienen un ángulo recto. Así que acá uno podría estar diciendo, tengo 3 ingredientes congruentes entre estos 2 triángulos. Tengo 2 lados que son congruentes y un ángulo que es congruente. Sin embargo, los triángulos no son congruentes. Acá se nota un poco de que las transformaciones rígidas que establecen congruencia entre los ingredientes podrían ser distintas y no una única, ¿no? Hay un movimiento que me lleva al lado rojo, el cateto rojo al cateto rojo, hay otro movimiento que me lleva la hipotenusa verde al cateto verde y hay otro movimiento que me lleva el ángulo recto al ángulo recto. Pero no hay un único movimiento que me lleve todo el triángulo a todo el triángulo. Así que por eso es que aparece el respectivamente congruente. Por ejemplo, cuando hablemos del criterio lado, lado, ángulo, quiere decir que tenemos que tener 2 triángulos en donde yo tenga el lado L1 congruente al L1', el L2 congruente al L2', como podría ser, fíjense acá, y el ángulo que sea adyacente a uno de los lados. Como están viendo acá, este ángulo es adyacente a este lado, eso es lo que representa este orden, LLA. Acá estoy diciendo que tengo un lado, otro lado, y este ángulo que está pegado a este lado, que sería como el dibujo aquí. Mientras que en este otro lado no anda el respectivamente, porque acá estoy teniendo más bien lado, ángulo, lado, porque el ángulo es adyacente a los 2 lados que estoy en cuestión. Así que si bien estos 2 triángulos tienen 2 lados y un ángulo congruente, no tiene los 3 datos respectivamente congruentes, porque en uno de ellos la distribución es lado, lado, ángulo, en este otro es lado, ángulo, lado. Entonces, va a ser muy importante que los 3 datos tienen que ser respectivamente congruentes. Y lo que ya estamos viendo es que, anda con cualquier o casi cualquier 3 datos, pero no con cualquier 3 datos. Por ejemplo, con ángulo, 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 acá estoy mostrando 2 triángulos equiláteros que no son congruentes. Hay una transformación rígida que te lleva este ángulo de 60, este de 60, y cada uno de los de 60 a cada uno de los de 60, pero no hay una transformación rígida que lleve el triángulo equilátero pequeño al triángulo equilátero grande. O sea que este criterio, que lo marqué acá simplemente por contar las opciones, no existe, este criterio, así que lo tacho, y nos quedan estos 3, pero que a su vez estos 3, a raíz de lo que hablaba de respectivamente congruentes, es como que tienen alternativas. Este tiene la alternativa L a L, y no pongo la ALL porque sería como, digamos, análoga a esta, independientemente de dónde esté la A puesta, es simplemente que hay un lado que es adyacente a un ángulo y el otro lado no es adyacente a ese ángulo. Así que realmente las únicas 2 opciones son estas, y en este otro también tendría la opción, acá es lado, un ángulo adyacente a ese lado y un ángulo no adyacente a ese lado, esa es una opción, y la otra opción es ángulo, lado, ángulo. Así que, en definitiva,
todas las opciones de 3 datos respectivamente congruentes dan origen a estas 6 opciones que ustedes ven acá, de las cuales esta no va a funcionar, nos quedan 5, y esta que está aquí va a tener un pequeño llamado de atención que lo vamos a ver en un ratito. Así que lo que se viene es que vamos a demostrar los criterios de congruencia que están expuestos aquí. En este video vamos a hacer 2 o 3 de estos videos, ya veo cuánto hacemos, y los otros van a quedar para el próximo video. Ahí revise, en este video vamos a hacer 3 y vamos a dejar para el próximo video, para la próxima clase, otros 2. En este video lo que vamos a comenzar es con este, vamos a hacer primero este, luego vamos a hacer estos 2 y en la clase que viene hacemos estos 2 que están aquí. Bueno, vamos con el criterio lado, ángulo, lado. Es el que les dije, el primero que íbamos a arrancar, y en algún sentido es el más importante. Este criterio vamos a hacer en el video, creo que el 27, o sea, la segunda parte de la próxima clase, en el video 27, vamos a ver la relevancia que tiene este criterio y cómo algunos de los resultados que ya habíamos probado antes, usando transformaciones rígidas, directamente se pueden probar sabiendo este criterio. Bueno, comencemos con el enunciado del criterio. Bueno, entonces el criterio dice que si yo tengo 2 triángulos, T y T', de los cuales sé que los ingredientes verde, naranja y rojo son respectivamente congruentes, o sea, el lado L1 congruente al L1', el ángulo 3 congruente al ángulo 3' y el lado 2 congruente al lado 2'. Insisto, el ángulo 3 es el que está comprendido entre los lados L1 y L2, porque este ángulo 3 es el que se opone al lado 3, que no está indicado acá porque no participa en el criterio. Entonces, si vos sabés que estos 3 datos de color son congruentes en estos 2 triángulos, entonces los triángulos son congruentes. Hay una transformación rígida que lleva T a T'. Para mostrar que T es congruente a T', tenemos que construir explícitamente la transformación rígida. Así que en todas estas demostraciones voy a nombrar los vértices del triángulo x1, x2, x3, los vértices de T y los de T', bueno, x1, x2, x3, todos con primas. Bueno, acá están viendo cómo arranco para describir cuál es la transformación rígida que va a llevar T a T'. Entonces tomo R, la transformación rígida, que lleva la semirrecta verde, que es de origen x3 y pasa por x2, a la semirrecta de origen x3' y que pasa por x2', de modo tal que lleve el semiplano que contiene a x1 al semiplano que contiene al x1'. Así que eso determina una transformación rígida, una única transformación rígida que lleva la parejita verde a la parejita verde. En particular, como está llevando esta semirrecta de origen x3 a esta semirrecta de origen x3', R de x3 es igual a x3'. Lo que tenemos que hacer es ver que esta transformación rígida lleva todo T a T', que básicamente consiste en ver de que lleva x2 a x2' y que lleva x1 a x1'. Una vez probado eso, por supuesto, los segmentos, los lados van a ir a los correspondientes lados. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? El orden va a ser así. Primero vamos a ver que R de x2 es x2', luego vamos a ver que R de la semirrecta roja, de origen x3 y que pasa por x1, es la roja prima, que pasa por x3', que tiene origen x3' y pasa por x1', y luego vamos a terminar cerrando viendo que el x1 va al x1'. Bueno, como les digo, sabemos que esta R lleva la semirrecta verde a la semirrecta verde. Ahora, la hipótesis dice que el segmento verde, el lado verde L1 es congruente al L1', es decir, que el de x3, x2 es congruente al x3', x2' como segmentos. Pero también, por supuesto, R lleva el segmento x3, x2 al segmento x3', R de x2. Como estos dos son segmentos congruentes en una misma semirrecta, y en una misma semirrecta no puede haber
dos segmentos congruentes distintos que empiecen en un mismo punto por el axioma de congruencia C3, que no puede haber segmentos congruentes uno dentro del otro. Con eso concluyo de que R de X2 tiene que ser X2'. Así que ahora yo ya sé que esta transformación rígida R me lleva X2 a X2'. ¿Qué más sabemos? Bueno, ahora sabemos que la semirrecta roja, que sale de X3 y pasa por X1, va a parar a una semirrecta que la hice acá en línea de puntos roja también, que está en el mismo semiplano que el X1'. Eso es porque la transformación rígida R llevaba el semiplano verde al semiplano verde. Así que, por supuesto, el ángulo 3, que es el que está aquí, es por hipótesis congruente al 3', que es en el que el dibujo está un poquito más grande. Pero también es congruente al transformado del 3, que es el que forma la línea verde con la línea roja de puntos. Y nuevamente, el hecho de que esta línea roja de puntos está en el mismo semiplano que la línea roja prima, estos tres datos, y de vuelta el axioma de congruencia número 3 que te dice que no puede haber ángulos congruentes uno adentro del otro, implica que la semirrecta de línea de puntos tiene que ser la semirrecta roja prima continua, es decir, la semirrecta transformada de la semirrecta X3, X1 tiene que ser la X3', X1'. Así que ahora ya sé que toda esta semirrecta roja va a la semirrecta roja prima. Bueno, y ahora finalmente el mismo argumento que hice recién con los segmentos. Ahora, hasta aquí ya usé que los segmentos verdes eran congruentes, que los ángulos naranjas eran congruentes, y ahora me falta usar que el segmento rojo es congruente al segmento rojo prima. Entonces, justamente tengo que X3, X1, por hipótesis, es congruente a X3', X1'. Pero a su vez es congruente al transformado del X3, X1, que es X3', R de X1. Así que, como estos dos segmentos tienen origen en X3' y están sobre la misma semirrecta, el axioma de congruencia número 3 nuevamente nos dice que el transformado del X1 tiene que ser el X1', y así que entre las tres igualdades que ya tengo, R de X3 es X3', R de X2 es X2', y acá obtuve que R de X1 es X1', obtuve que R de T es T'. Con eso probé de que T es congruente a T' y completamos la demostración que queríamos hacer. Bueno, como les decía, en la clase que viene vamos a ver la enorme importancia que tiene este criterio. Van a ver que ahora ya vamos a empezar a ver lo importante que es, porque es en el único criterio en donde vamos a construir explícitamente la transformación rígida. En todos los demás criterios vamos a demostrarlos usando este criterio. O sea, directamente nos vamos a salvar de construir la transformación rígida porque vamos a acudir a este criterio o a algún criterio que ya hayamos probado. Así que, bueno, vamos ahora al próximo criterio. Vamos a demostrar ahora el criterio ángulo, lado, ángulo. El criterio ángulo, lado, ángulo, dice, es como que fuera al revés de este, ¿no? En este era lado, ángulo comprendido, lado. En este es ángulo, lado comprendido, ángulo. Bueno, en este criterio tenemos de vuelta ángulo naranja congruente a ángulo naranja, que son los números 2, lado verde congruente al lado verde, que son los números 1, y ángulo rojo congruente a ángulo rojo, que es el número 3. Entonces, estos tres datos congruentes implica que los triángulos son congruentes. Implica que hay una transformación rígida que me lleva enterito el triángulo T al triángulo T'. Como les digo, la demostración no va a ser construir explícitamente la R como hicimos acá, sino que lo que vamos a hacer es vamos a tratar de aplicar el criterio LAL, viendo de que el lado L3, el lado que está adyacente al ángulo 2, el lado L3 es congruente al lado L3'. Entonces, una vez que sepamos eso, vamos a saber que ese lado naranja es congruente a este lado naranja. Sabemos que el ángulo
que el lado verde es congruente al verde y sabemos que el ángulo comprendido es congruente al ángulo comprendido, aplicamos el criterio L a L y obtenemos el resultado. Así que como lo que les decía, queremos probar de que L es congruente a L3'. Supongamos que no, supongamos que el L3 es menor que el L3'. Como indica acá el dibujo, el L3' acá lo hice un poquito más largo. Entonces lo que hacemos es sobre el lado L3', nos tomamos un punto x1 tilde que está en el segmento L3', sería el segmento x2', x1', pues ahí está el x tilde 1, de modo tal que el x'2, x tilde 1, ese segmento sea congruente al segmento L3 del triángulo T, al segmento naranja. Así que por eso lo pinté naranja. Tengo ahora que este segmento, por construcción, el x2', x1 tilde, es congruente al x2, x1, que es el segmento L3 del triángulo. Muy bien. Por el criterio lado, ángulo, lado, ahora, como yo forcé que este lado sea congruente al lado L3 en este triángulo, ahora estoy teniendo que el triángulo original, el T, que está formado por x2, x3, x1, x2, x3, x1, es congruente al triangulito que me fabriqué yo con el x1 tilde. Es decir, es congruente al x2', x3', x tilde 1. Eso es por el criterio lado, ángulo, ángulo. Lado verde, ángulo naranja, ángulo naranja. Debido a que ahora los triángulos son congruentes, deduzco que todos los demás ingredientes son congruentes y en particular deduzco que en estos triángulos el ángulo rojo, que es el ángulo número 3, es congruente al ángulo este que estoy pintando acá rojo, que es el ángulo x2', x3', x1 tilde. ¿Está bien? Entonces, ahora fíjate en qué situación estás quedando. Estás quedando de que tenés que este ángulo rojo, el x2', el x3', x1 tilde, es congruente al 3. Pero por otro lado, por construcción del x1 tilde que estaba en el segmento x2', x1', está quedando que ese ángulo, el x2', x3', x1 tilde, que sería el que nos queda formado aquí, ese ángulo es menor que el 3', pero por hipótesis el ángulo 3' era congruente al ángulo 3, así que nos ha quedado un ángulo adentro del 3', un ángulo que es congruente al 3, pero el 3' era congruente al 3 por hipótesis. Eso es absurdo porque nos ha quedado un ángulo congruente a otro que está dentro de sí mismo. Absurdo. Pues ese absurdo provino de pensar de que el L3 era menor que el L3'. Si hubiera sido al revés, pues hacemos el mismo argumento, pero al revés. Así que, como conclusión, llego a la conclusión que el L3 es congruente al L3'. Por supuesto que ahora tengo de que en estos dos triángulos, además de saber que el lado verde es congruente al lado verde, el ángulo naranja al naranja y el rojo al rojo, ahora sé que este lado naranja es congruente a este lado naranja. Y ahora aplico el criterio lado, ángulo, lado, con los lados verde, naranja y el ángulo comprendido que es el naranja, y aplico el criterio L a L y llego a que T es congruente a T', como queríamos demostrar. Bueno, y vamos al último criterio de la clase de hoy, que es el lado, ángulo, ángulo. Recién habíamos probado el ángulo, lado, ángulo. Ahora vamos al lado, ángulo, lado, con los que nos quedan probados estos tres. Y nos queda para la próxima clase estos dos. El lado, lado, lado y el lado, lado, ángulo. Bueno, este criterio, acá dice el dibujito, dice que si tenemos el lado verde congruente al lado verde del triángulo de prima, ese es el número 1. El ángulo 2, que es adyacente al lado 1, naranja, es congruente al 2' naranja. Y ahora el 1, el ángulo 1 es congruente al 1', esos son los rojos, que son opuestos al lado L1. Entonces, si tenemos estos tres datos que son congruentes, vamos a ver que los triángulos son congruentes.
La demostración que vamos a hacer es casi idéntica a la que hicimos del criterio ángulo, lado, ángulo. Vamos a buscar aplicar el criterio lado, ángulo, lado. O sea, la demostración que estamos por hacer acá es casi la misma que hicimos recién, usar el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, cuando la revisen, está bueno que la pongan en paralelo. Eso les pongo yo aquí para que vean las dos que les estoy diciendo. Bueno, la demostración casi sigue la misma idea. Suponer de que quiero ver que el L3 es congruente al L3', voy a suponer que es más chico, bueno, sigue igual. Yo la saco para que no nos distraigamos con esto y mantengamos presente el criterio L a L, que es el que queremos usar, pero la demostración copia casi tal cual el estilo de lo que hicimos en el criterio ángulo, lado, ángulo. Bueno, queremos aplicar entonces el criterio lado, ángulo, lado. Queremos ver entonces que el lado naranja, que es el adyacente al ángulo naranja número 2, sería el lado número 3, es congruente al lado número 3'. Supongamos que no, que el 3 es menor que el 3', así que sobre el lado L3' tomo un punto x tilde 1, de modo tal que el segmento x2, x1, es decir, el lado L3, te quede congruente al segmento x2', x tilde 1. Insisto, este x tilde 1 está en el segmento x2', x1'. Bueno, muy bien. Igual que antes. Ahora yo he forzado tener dos triángulos que comparten tienen congruentes el lado verde, congruentes por hipótesis el ángulo naranja, y ahora tienen congruentes el lado naranja que me acabo de construir. Así que eso, usando el criterio lado, ángulo, lado, para los lados verde, ángulo naranja, lado naranja, obtenemos que los triángulos x2, x3 y x1 es congruente al triángulo x2', x3', x tilde 1. Muy bien, como los triángulos son congruentes, todos sus demás datos son congruentes. Y por lo tanto nos queda que este ángulo rojo, que es el número 1, es congruente al ángulo rojo alfa de este nuevo triangulito. Pero ahora mira lo que nos está sucediendo. El 1 es congruente al alfa por el criterio de congruencia, porque los triángulos son congruentes. Ahora este alfa es un ángulo que es exterior al triángulo x'3, x1' y x tilde 1. Y el ángulo 1' es interior a ese triangulito. Por lo tanto, el alfa rojo es mayor estricto que el ángulo 1' rojo. Pero el 1' rojo, por hipótesis, era congruente al 1. Y ahí nos queda un absurdo, nos ha quedado de que el 1 es mayor que el 1, eso no puede ser. Bueno, el absurdo proviene de haber pensado de que el segmento L3, el lado L3, era más chico que el lado L3'. Así que, de vuelta, si hubiera pensado al revés, hago todo el procedimiento en el otro triángulo, es lo mismo. Y así que la conclusión es que el L3 es congruente al L3', es decir, el lado naranja de este triángulo es congruente al lado naranja del triángulo T', y aplicando el criterio lado, ángulo, lado, obtenemos que el triángulo T es congruente al T'. Bueno, esto termina la clase de hoy. Ahora, en la próxima clase, vamos a demostrar los dos criterios que nos faltan y algunas pequeñas observaciones sobre los criterios, algunas observaciones adicionales sobre los criterios. Bueno, nos vemos en la próxima clase.